Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Porque las empresas tenían una tabla de amortización o una tabla de amortizaciones con intereses. Y el compromiso de Petroecuador de vender un X volumen de petróleo prendado o establecido como una garantía de un crédito de la anterior administración presidencial. En estas negociaciones intervino el gobierno ecuatoriano representado por funcionarios de finanzas y de Petroecuador, y por parte de China participaron ejecutivos chinos, naturalmente, de esta empresa denominada PetroChina. Y también han intervenido, ministro, gente del Banco de Desarrollo. El experto ecuatoriano Luis Calero mencionaba lo siguiente como para partir, digamos, de este escenario a conocer realidades que a usted le ha tocado afrontar conjuntamente con el presidente Moreno. A veces sin hacer escándalo, a veces continuos, de los cuales han abusado y han tenido el descaro de afirmar cifras irreales y situaciones que han buscado ser disimuladas por respeto al país y respeto al sufrimiento generalizado de la gente que cuando conozca la plena verdad no va a estar haciendo jornadas cívicas, protagonizando jornadas de recepción a quien es el causante del mayor descrédito financiero a corto plazo, si ustedes y las iniciativas, especialmente de su Secretaría de Estado, no alcanza a dar el resultado cuantitativo que se requiere para pagar una mesa servida ingrata y que nos molesta a la gente que tenemos un poquito de criterio económico. Así es que le pido escuchar a Calero, a Boris Abad, a Fausto Ortiz en unas intervenciones que parece serían dignas de orientar esta plática directa con el pueblo ecuatoriano que nos cree, porque hay otros públicos que tienen y guardan determinados escepticismos, señor ministro. A Dios gracias, este informativo que dice la plena, que habla verdades con cifras y con testimonios de experimentados petroleros. Bienvenido, señor ministro. Gracias, Gonzalo. Buenos días a su audiencia. A ver, Gonzalo, efectivamente se firmaron contratos de venta de petróleo, para lo cual el país se comprometió con la entrega de ciertos volúmenes en los contratos con PetroChina, con Unipec y con PetroTailandia. Como contraparte, las empresas a través de los bancos y estos nombres que se mencionan, entregaron un dinero en anticipo al país. Eso es cierto, o sea, no hay por dónde irse. ¿Esos dineros están cuantificados? Esos dineros están cuantificados. Al momento le puedo decir que resultado de estos contratos, el balance actual es, nosotros tenemos que entregar 512 mil millones de barriles de petróleo y debemos entregar una cantidad de 5.120 millones de dólares, que es lo básicamente anticipado. Eso efectivamente incluye capital más intereses, como se menciona. Entonces, estamos en ese proceso de ir entregando el crudo y a su vez descontando esos dineros a través del pago con crudo.
En términos generales, y perdone, señor ministro, las ex autoridades, bueno, y hasta ahora ejecutivos del Frente Económico se dan en llamar, de la anterior administración correísta, aseguran que no pasa de 28.000 millones la deuda pública. Organismos internacionales, europeos y norteamericanos, el Departamento de Justicia y el Tesoro de los Estados Unidos, aparte de otras auditoras que aquí constan, estos son reportes del exterior, ubican una deuda escondida que podría rondar los 56.000 millones. Nosotros no vamos a tener un clima de ventas o una oferta petrolera que se multiplique por 20, perdón la exageración, como para atender estas obligaciones. Apenas vamos a cumplir con lo que más podamos. Y usted ha cuadrado las cifras de una manera tal que no explote, digamos, en una protesta generalizada de nuestros prestatarios y más, prefiriendo más bien informarles de que estos malos negocios operados antes en estos trueques y en estas intermediaciones tan funestas para la economía ecuatoriana no se sigan perpetrando, pero tampoco vale que sigamos disimulando. ¿Qué opinión tiene de esta última parte mía? A ver, Gonzalo, yo creo que el propio presidente de la República meses atrás informó a la ciudadanía sobre estos números que usted menciona de la deuda ecuatoriana, cuando mencionó que no había tal mesa servida. Entonces, esos números fueron presentados por el presidente de la República cuando se discutió la proforma del 2017. Entonces, conocemos de esos números. No me corresponde a mí, sino al ministro de Economía y Finanzas ya dar una explicación. Lo que sí le digo, nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Nos hace mucho daño al país cuando empezamos a especular de defaults y ese tipo de cosas, porque el país está haciendo un esfuerzo increíble. El señor presidente Moreno ha dado instrucciones muy claras de que el país tiene que cumplir con las obligaciones que tiene. Entonces, nosotros debemos trabajar en eso, estamos cumpliendo nuestras obligaciones. En lo que le corresponde al Ministerio de Hidrocarburos, nuestra parte de la ecuación es incrementar los ingresos para el país. Ya el economista Spurrier lo dijo, nosotros estamos enfocados en buscar inversión para el país de tal manera de que se incremente la producción del país. Nuestra tasa de producción es agresiva. Esperamos que para finales del periodo presidencial del señor licenciado Moreno lleguemos a 700,000 barriles diarios. Dios bendiga. Entonces, estamos trabajando. ¿Cuál sería la diferencia con lo que usted encontró? Nosotros estamos alrededor de 520,000, 530,000 diarios. Sobre Entonces, 200,000 va a ser el acrecentamiento de el reservas. plan es ir subiendo 50,000 barriles por año hasta completar este periodo presidencial. Entonces, estamos trabajando para ello. No se puede obtener resultados inmediatos, obviamente, porque se requiere negociar contratos, se requiere hacer inversión. Se nos critica por empezar a perforar en Tambococha, pero es una necesidad para el país. Nosotros empezaremos a perforar en diciembre de este año y esa producción empezará a entrar al país hacia fines del año ya. Poco a poco, mientras se vayan perforando la campaña de pozos que se tiene prevista. Ministro, ¿usted me confirma si Ecuador espera recibir más o menos por el mes de enero que viene, enero del 18, póngame atención, el respetable público, alrededor de 1.000 millones de nuevas inversiones en el sector petrolero, producto de qué tipo de esquemas, de iniciativas? Sí. A ver, es de conocimiento público. Nosotros en este momento estamos negociando lo que se llaman los campos menores. Ya al momento se ha llegado a acuerdo con 4 empresas con una inversión de 800 millones de dólares.
Esos son apenas 4 campos. Nosotros estamos negociando 10 campos en este momento. O sea, faltarían 6. Faltan 6 campos por negociar. Y ¿quién está interesado en esos 6? Hay varias empresas interesadas. No conviene si no es estratégico. Todavía no podemos, claro. Pero yo espero, y de la información que tengo de Petroamazonas, se espera que esos contratos terminen las negociaciones la primera semana de diciembre. O sea, de aquí en 3 semanas debemos tener ya el resultado de los acuerdos que hemos llegado con las empresas. ¿De qué tipo de campos estamos hablando? Los campos menores son campos que tienen producciones menos a 5,000 barriles diarios. ¿Ya? Y entonces son campos que están en el nororiente del Ecuador, en la infraestructura que nosotros ya tenemos. Y entonces son campos que tienen vías de acceso, tienen oleoductos, tienen facilidades de superficie. O sea, están en el área ya. Tienen infraestructura. Claro, o sea, está infraestructura cerca. ¿Y por qué les votaron a un lado y prefirieron el filete en la anterior administración de 10 años? Yo no creo que es solamente la administración anterior. En general, las empresas de exploración y perforación y producción se dedican obviamente a primero atacar sus filetes, como le llama usted. Son los campos de mayor reservas que puedan darnos mayor producción, porque eso genera un flujo de caja más rápido. Y después, obviamente, se van metiendo en campos de menores reservas y que nos darían menor producción. Y por eso es que estos campos menos atractivos para la empresa pública se los ha entregado a la empresa privada, que tienen una mejor estructura de costos y pueden trabajar mejor en este tipo de actividades. Ministro, ¿qué iniciativas usted ha tomado o va a tomar con esta joya de los hachas? Una de las joyas más bien de la corona que decíamos antes, cuando hablábamos de nuestro Ecuador petrolero tan rico. El campo Sacha está ubicado me parece que en Orellana, ¿no? En la provincia de Orellana. ¿Qué perspectivas genera este campo? Sí, bueno, ese es uno de los campos importantes que tiene el Ecuador. Viene desde los años 70 produciendo. Es un campo todavía importante. Este gobierno tomó la decisión de que ese campo se quede con Petroamazonas y sea Petroamazonas quien invierta y lo desarrolle adicionalmente. Ahí también en el futuro cercano ya se va a requerir otro tipo de tecnologías para mejorar lo que se llama en la industria el factor de recobro, es decir, qué porcentaje del crudo que está en el subsuelo nosotros podemos sacar. Petroamazonas ya tiene en su presupuesto para el 2018 dinero asignado para la intervención en ese campo. ¿Cuál es ese rol de Petroamazonas? El rol de Petroamazonas es ser una empresa de exploración y producción. Ese es su rol. ¿Y a qué le han metido? Yo no sé exactamente a qué se refieren. Probablemente a la búsqueda de financiamiento para el presupuesto del Estado. Seguramente a eso se refieren. A negociaciones directas. A negociar con los bancos utilizando sus activos para conseguir financiamiento para sus propios proyectos. Pero pueden ir presos por haberse tomado esas atribuciones, las autoridades que han manejado Petroamazonas. No, porque eso se hace de la mano con el Ministerio de Finanzas. Pero eso no es una justificación, ahí caen todos. Es que no se está haciendo nada en contra de la ley. O sea, nosotros como Petroamazonas lo único que hacemos es decir, nosotros tenemos estos activos, estas reservas, y eso es lo que se usa para apalancar financiamiento para el presupuesto del Estado. Inclusive, si es necesario la garantía soberana para eso, lo pone el propio Estado ecuatoriano. Entonces, es Finanzas quien negocia todo esto, lo que hace Petroamazonas y Petroecuador también, y eso hemos dejado muy en claro ya con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, es que Petroecuador y Petroamazonas son un vehículo para que el Ecuador pueda conseguir esos financiamientos, mas no son los responsables de conseguir esos financiamientos. Y en todos estos procesos, como usted decía al inicio de esta conversación, no se le puede dejar a Petroecuador ni a Petroamazonas suelto de la mano
haciendo estas gestiones. Es como empresas independientes. Exactamente. Es Finanzas quien tiene que asumir la responsabilidad y nosotros prestar toda la ayuda necesaria para conseguir el financiamiento que se requiera para el país. Nosotros estamos conscientes de que no son las mejores condiciones las que se negociaron en esos contratos. Lamentablemente hay un contrato y nosotros tenemos que ver la forma de, sin quebrar el contrato, porque eso nos causaría problemas y juicios y todo lo demás. La sugerencia de Fernando es buena. Tenemos que ver cómo salimos. Se ha comentado el hecho de que nosotros hemos suspendido las negociaciones. No es cierto. Nosotros continuamos, hemos recibido hace pocos días cartas de Unipeg y de Petro Tailandia que quieren sentarse a la mesa a revisar. Pero claro, ellos están defendiendo su negocio, ellos tienen una posición dura donde no quieren dar su brazo a torcer, porque es buen negocio para ellos, mal negocio para nosotros. Entonces nosotros estamos buscando la manera de cómo nosotros podemos salir, pero para salir de esto necesitamos 5,000 millones de dólares, suponiendo que queremos... Ministro, ¿para qué? Porque ese es el dinero que habría que entregar a la contratista por los dineros entregados al país para dar por terminado el contrato. Los anticipos ascienden a 5,000 millones. A 5,000 millones de dólares. Y ellos no nos van a aceptar que les paguemos 100 por mes, pues no. No, ni exactamente. 1,000 por cada 3 meses, no. Exactamente. No van a aceptar. Entonces, a mí me devuelven mi plata y quedamos. Y quedamos de amigos. ¿De dónde vamos a sacar Entonces, 5,000 millones? estamos trabajando con eso. Tenemos ya interesados. Son 8 contratos, Gonzalo, lo que tenemos. Entonces, podemos empezar a hacerlo contrato por contrato. Este momento se están revisando los contratos de PTT para ver cómo nosotros, un contrato son 500 millones de dólares, el otro contrato son 170 millones de dólares que están pendientes de pago. Tenemos que conseguir ese dinero y si lo conseguimos, nos abrimos de ese contrato y podemos vender el crudo en mejores condiciones a alguien más. Ahora, viendo esto, PTT dice, no, amigos, ahora sí sentémonos a conversar. Le dije, perfecto, si usted me da las condiciones de mercado, este momento, podemos conversar. Sí hemos recurrido... mejor es arreglar, digamos. Mejor es arreglar. Sí hemos recurrido, como sugiere el doctor Santos, estamos conversando con empresas técnicas en la materia para que nos den recomendaciones de cómo proceder a la negociación de estos contratos. Hay uno de los expertos, un señor Brito, por ejemplo, que es conocido, inclusive estuvo aquí en el Ecuador no hace mucho cuando hubo la ENAE, pidió una conferencia. Estamos conversando con él, que es un experto en materia de comercialización de crudo, para ver cómo nosotros podemos proceder. ¿Cómo ve nuestra situación el caballero? Él considera que es posible, pero necesitamos conseguir gente que tenga el dinero, que ponga el dinero y hacer un nuevo contrato en mejores condiciones, intereses más bajos, plazos más largos, mejorar la fórmula que hoy, inclusive, recomendación de él, la fórmula esa polinómica que se ha usado en estos contratos no se usa más en la industria. La fórmula hoy es muy... ¿Desde cuándo no se usa? Hace más de 10 años. Simber usaron. Hace más de 10 años no se usa esa fórmula. Hoy en día es simplemente un referencial que puede ser el WTI o el WTI Houston o el Argus o el ASCII. Hay varios referenciales, menos un castigo o más un premio. Pare de contar. No hay más No hay otros cosas. parámetros. No hay otros parámetros con los cuales negociar. En cambio, hoy estamos metidos en fórmulas que son inejecutables porque ya no se publica, por ejemplo, el COQUE 70 que publica Argus, que entra en la fórmula y no podemos calcular el precio final de nuestro crudo. Ministro, ¿quién hizo o utilizó estas metodologías bandidas? Los equipos negociadores que estuvieron a cargo de esto en el gobierno anterior. Entonces, yo tengo... ¿Usted podría darnos el nombre de un tipo que represente a este grupo? Prefiero no hacerlo. Son de conocimiento público. Por respeto a las personas, prefiero no hacerlo. Pero por uno pueden pagar la generalidad. En todo caso, Gonzalo, hay autorización y pedido expreso del señor presidente de la República que esto se resuelva. Estamos trabajando de la mano con mi contraparte en el Ministerio de Finanzas, con el economista de la Torre. Y estamos metidos de cabeza en esto, que no se piense que hemos bajado los brazos y que no estamos persiguiendo. Es prioritario para el país resolver esto.
El señor economista de la Torre, que es mi buen amigo, es un académico que yo he respetado siempre, aquí ha tenido la bondad un par de veces. Él no tiene un compromiso más bien o fue contratado y preparado en el Banco Central, primero para conocer la plena. Allí estuvo conociendo la plena y le explicaban los pequeños jóvenes, le explicaban cómo iba a quedar la situación. Y entonces él no es una criatura que le han metido, no, él sabe perfectamente a dónde llegó y por qué llegó. Él con reírse nos pone a todos en una situación de no poder competir con argumentos y comprobaciones que él las resuelve de otra manera, no con actitudes o hechos que puedan defender los intereses del país. Me explico, señor ministro. Allí usted, ¿cómo usted juzga ha obtenido el respaldo del señor presidente de la República? Porque el señor presidente está con De la Torre, tiene que estarlo, es su jefe de grupo económicos, del equipo económico, tiene que estarlo. Pero a usted, ¿qué tanto le escucha? Perdone la curiosidad, que el pueblo ecuatoriano un poco más confía en usted que en el De la Torre. Le digo como periodista y como ser humano que soy francote, así me conoce el señor presidente de la República de años y me conoce la ciudadanía. Entonces, ¿cómo no debería darle a usted un poco más de dominio del escenario? Simple y llanamente porque usted conoce, porque usted tiene experiencia y porque nos ha demostrado que es un hombre íntegro. No digo lo contrario del señor De la Torre, ¿no? A ver, Gonzalo, yo creo que zapatero a tus zapatos. Yo soy responsable por el área de hidrocarburos y en eso me voy a mover. Producción. Eso es lo que conozco. Negociar negociar los contratos petroleros, incrementar la producción, pero incrementar si está reservas, negociando bajar. Rivera, si está negociando De la Torre. Estamos negociando paralelamente, o sea, él y yo, las dos carteras están negociando. Y le digo, ¿por qué? Porque Petroecuador está poniendo los insumos, pero el dinero va al presupuesto del Estado. Entonces, los dos ministerios tienen que trabajar de la mano. Esa ha sido una solicitud personal mía. Yo, como Petroecuador, y ya lo dijo el doctor Santos, nosotros no podemos ser responsables por cosas que le corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas. Yo tengo, no yo, el país, pero a través mío tenemos el petróleo, que es un insumo que se está negociando para conseguir los ingresos para el país. Pero el Ministerio de Finanzas es quien maneja todos esos recursos. Todavía hoy en día Petroamazonas no tiene autonomía financiera. Esos recursos regresan del Ministerio de Finanzas en base a un presupuesto anual aprobado por la Asamblea. Entonces, dependemos de finanzas nosotros para que esos recursos entren a las instituciones de este sector. Se le ha recomendado al señor Contralor que haya una unidad especializada en hidrocarburos. Él ha tomado esto muy seriamente, ha aceptado la recomendación y nos ha pedido que se le pase hojas de vida de técnicos capacitados y honestos para formar esta unidad. Entonces, estamos atacando también por ese lado, Gonzalo. Y finalmente, algo que quiera que conozca la ciudadanía y que por obligación del secretario de Estado, con la transparencia que le caracteriza, que tenga la bondad de informarnos. Gonzalo, sí, yo quiero pedirle a la ciudadanía que esté tranquila, que nosotros estamos atacando por todos los ángulos la corrupción en las entidades que nos corresponde, sin quitar el ojo de la bola. O sea, paralelamente nosotros tenemos que producir petróleo, transportar petróleo, refinar petróleo, comercializar petróleo. Eso es lo que, para eso nos han creado. Y paralelamente nosotros tenemos que ir atacando todos esos focos de corrupción, malos contratos, cuestiones que
que van en contra de la honradez y de la integridad, vamos a seguir atacando. De ninguna manera hemos bajado los brazos. Es una directriz del señor presidente de la República y que no tiene que decírmelo a mí, porque yo por convencimiento personal quiero trabajar en eso. Entonces, que la ciudadanía esté tranquila, que estamos atacando, que son cuestiones institucionales. Que el petróleo está a los tiempos en buenas manos. Ojalá así sea. Yo Ahora, estoy haciendo lo los mejor. que están escondiendo no amenaza, sino ¿qué les diría usted a los que saben y no comentan, a los que se han beneficiado y están calladitos ahí, o a las personas que usted premiaría el gobierno de alguna manera si nos ayudan a descubrir incógnitos o módulos que estén ahí en silencio, manteniendo un estatus de corrupción desde hace un montón Gonzalo, de tiempo? el pedido mío a las personas que tengan información es que nos hagan llegar. Yo no puedo actuar por chismes, porque eso no es justo para nadie. Pero si hay personas que tienen efectivamente información... ¿Cómo deberían hacerle llegar a usted? Es cuestión de que me envíen a mi despacho, a un sobre, a mi nombre, y eso llega a donde mí, en el despacho del Ministerio de Hidrocarburos. Pero para que usted no diga, no, esto es un simple chisme, ¿qué necesita? Yo necesito información, pruebas que no son fáciles de conseguir, y por eso es que nos demoramos tanto nosotros en todas estas cosas. Pero pruebas de los ilícitos que se puedan haber cometido. Si a mí me dan pruebas, yo actúo inmediatamente con la Fiscalía y la Contraloría del Estado para destapar lo que haya que destapar. Nosotros, nuestro compromiso es solo con el pueblo ecuatoriano y el señor presidente de la República, con nadie más. Uno de los sí que más vamos a respaldar es el sugerido por el señor presidente de la República. Él le ha puesto pasión a la ruta del dinero. Entonces, es la única manera de que podamos, en parte, hasta que descubran otras metodologías de corrupción, en parte podríamos nosotros, primero, recuperar enormes cantidades de dinero que no se han gastado. Ahí están enterito. Lo que pasa es que están a nombre de 10 nombres en 10 paraísos fiscales en diferentes naciones, repartiditas, en fin. Aquí han habido, yo escuché hace muy poco, nombres de economistas distinguidos que yo les respetaba antes, que de un tiempo a esta parte, ministros, se han dedicado a esconder dinero de los ladrones de la década anterior. Es triste eso, ¿no? es muy triste. Y ojalá... y yo les quería mucho y confiaba en ellos. Ellos saben a los que me estoy refiriendo. Ojalá haya éxito. Realmente yo, por bien del país, espero que nos dé resultados positivos de esta iniciativa del señor presidente de la República de seguir la ruta del dinero y descubrir dónde está y quiénes han sido los actores. Solo eso nos va a permitir ya recuperar dineros y que las personas que le hayan metido la mano pues paguen de acuerdo a lo que la ley exige. Perdone, la última interrogante. La industria petrolera ecuatoriana también depende de las conversaciones con este instituto Basel. Basel se llama. Es importante que se informe el estado de conversaciones con el Basel Institute que había iniciado el anterior fiscal para conseguir todo el apoyo necesario para identificar, localizar y repatriar activos ilícitos, en lo cual es especializado, porque es una ONG independiente y dedicada a la prevención de la corrupción. Sí. Yo no sé usted en materia petrolera no piensa contratar una... No, auditor. eso lo está manejando y en forma confidencial la Presidencia de la República. Nosotros no estamos involucrados en esto. Obviamente, si es que hay Pero dineros, ustedes le dan el material. les pues. damos insumos a lo que solicita la Presidencia de la República. Entonces, a través, yo no sé exactamente con quién está contratado este servicio,
pero esperemos que nos rinda frutos próximamente y ahí aparecerán dineros también de nuestra industria, creo Con yo. sus colaboradores más íntimos o con técnicos confiables de usted a ellos y de ellos a usted, ¿han hablado de la cantidad de plata que se han robado? ¿O de que podría recuperarse más bien? Sí, es difícil saber, o sea, nosotros estamos conscientes de que ha habido una cantidad de sobreprecios en un sinnúmero de obras y trabajos. Parte de la auditoría que se va a hacer con Naciones Unidas es justamente determinar esas diferencias y ver cuánto sobreprecio hubo y qué efectivamente se hizo. Entonces, trabajaremos en eso y tendremos los números una vez que termine ese estudio y ahí podremos hablar ya con Ministro, cifras. con los